Algunos días cargan un peso distinto, una vibración que no se explica con lógica, pero que se siente en el cuerpo, en el aire, en la piel. El 27 de junio es uno de esos días. Para muchos puede parecer una fecha más en el calendario, pero para quienes están despiertos, para quienes están atravesando un umbral invisible, trae consigo un llamado silencioso, un susurro que viene del tiempo, del alma, del campo. ¿Por qué algunas fechas parecen latir diferente? Tal vez no se trate del día en sí, sino de lo que activa dentro de nosotros. El 27 de junio puede verse como un arquetipo, un punto de inflexión vibracional, un detonante simbólico para quienes llevan tiempo buscando conscientemente una transformación real. No se trata de misticismo desconectado, se trata de significado. Porque cuando la conciencia está presente, el tiempo deja de ser lineal y se convierte en espejo. Bruce Lipton nos recuerda que el entorno solo tiene poder transformador cuando la percepción interna lo permite. Esto significa que el 27 de junio, por sí solo, no manifiesta nada, pero sí puede convertirse en catalizador si estás biológica y emocionalmente receptivo al cambio. Es la forma en que miras el día lo que crea el portal. Es el estado en el que entras lo que activa la realidad. Neville Goddard nos enseñó que la realidad no nace del tiempo cronológico, nace del momento en que sientes, ahora, lo que deseas experimentar. La manifestación es como una semilla que brota cuando la emoción correcta toca la tierra adecuada. ¿Y si hoy, precisamente hoy, no es solo otro día más? ¿Y si es el instante exacto en el que tu campo decide abrirse, en el que tu frecuencia encuentra la llave que faltaba? Tal vez no te hayas dado cuenta, pero algo dentro de ti puede estar alineándose en silencio con una nueva coherencia. Y esa alineación no exige esfuerzo, exige presencia, exige escucha, exige una entrega que nace del cuerpo, del alma, del sentir. Porque cuando el alma está lista, el tiempo responde, y la fecha entonces deja de ser un número y se convierte en espejo. Así que respira hondo y permítete sentir lo que este día puede estar intentando decir. Tal vez hayas esperado demasiado por señales externas. Tal vez el cambio que tanto pides solo esté esperando una cosa, tu respuesta interna. Hoy puede ser ese día, pero no porque tenga algún poder mágico, sino porque tú has decidido vivir de forma diferente. La verdadera manifestación comienza así, en un instante de verdad. En un instante en el que dejas de esperar y comienzas a ser. El 27 de junio puede ser ese instante, si tú lo permites. El llamado invisible de fechas específicas, lo que realmente revelan. Algunas fechas no llegan solo al calendario, llegan como un susurro, como un llamado interior que no grita, pero vibra. Y quizá lo más importante no sea el número marcado en el reloj del mundo, sino lo que despierta silenciosamente en el reloj del alma. El 27 de junio no tiene poder por sí solo, tiene el reflejo de aquello que ya estás listo para permitir. La fecha no crea el milagro, revela el campo que has estado preparando en silencio. Existe un error sutil, casi invisible, que muchos cometen sin darse cuenta. Creer que el 27 de junio traerá algo hecho, como un regalo depositado por la espiritualidad en el amanecer de un nuevo día. Pero la verdad es que ese día no entrega nada, solo refleja. Refleja lo que ya estás cultivando por dentro, incluso cuando dudas, incluso cuando te sientes lejos, incluso cuando lo has olvidado. Hay que tener cuidado con el misticismo sin presencia, con la tentación de esperar que el calendario resuelva lo que solo el alma puede transformar, porque ninguna fecha tiene el poder de sustituir la vibración. Ninguna marca en el tiempo tiene más fuerza que la decisión silenciosa que tomas al despertar. Cuando proyectas tu cambio hacia un día específico, corres el riesgo de postergar tu propia fuerza. El verdadero portal no se abre con el tiempo, se abre con conciencia. La naturaleza nos ofrece una metáfora simple, pero poderosa. No cosechas en verano lo que no cuidaste en primavera. Y el 27 de junio es precisamente eso, una estación fértil, no planta, revela, muestra lo que ya está listo para brotar, incluso si aún no lo has percibido.
Es como un espejo vibracional colocado en medio de tu camino. No te transforma, solo te devuelve lo que ya has empezado a hacer. Y esa es la belleza y también la responsabilidad. Porque si hoy te encuentras con este llamado, tal vez no sea el universo hablándote por primera vez, tal vez solo sea el eco de algo que ya gritaste en silencio por dentro. Un deseo antiguo, una decisión dormida, una promesa que te hiciste a ti mismo antes de olvidar. Y ahora, esta fecha solo susurra. ¿Estás listo para recordar? La biología de la manifestación, el cuerpo como puente entre intención y realidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso con las mejores intenciones, la realidad a veces no se mueve? ¿Por qué ciertos deseos no se concretan, aunque los afirmes a diario, aunque los escribas, visualices y esperes con fe? La respuesta tal vez no esté en lo que piensas, sino en lo que tu cuerpo siente. Porque el cuerpo es el verdadero emisor, es quien traduce la intención en vibración, es quien le dice al universo si estás listo o aún en resistencia. Según el Dr. Bruce Lipton, el entorno externo, sea una fecha como el 27 de junio o cualquier otro estímulo, solo tiene poder para transformar tu realidad si hay coherencia entre tu percepción y tu biología interna. No es lo que está afuera lo que inicia la manifestación, sino cómo lo que está adentro interpreta y vibra ese estímulo. La fecha puede ser simbólica, puede ser incluso poderosa, pero solo se convierte en activadora cuando tu cuerpo la reconoce como verdad. Y el cuerpo solo reconoce como verdad aquello que ya le resulta familiar. Es ahí donde la neurociencia se encuentra con la espiritualidad, porque el estado de creación consciente no depende de lo que deseas con palabras, sino de lo que sostienes con sensaciones. Cuando tu cuerpo está en alerta, dominado por cortisol, tensión, prisa, miedo, bloquea la manifestación. Incluso si tu mente dice sí, la intención puede ser pura, pero si el cuerpo no está en receptividad, la creación se cierra. Es como intentar sembrar flores en un terreno seco. Por eso, más que hablar de lo que quieres manifestar, necesitas sentir como si ya fuera real. Y sentir no desde la mente, sino desde los sentidos. Respirar con presencia, visualizar con textura, invocar la emoción con profundidad. Gratitud, alegría, paz. El cuerpo entiende eso como realidad y al entenderlo responde, libera oxitocina, estabiliza el ritmo cardíaco, envía una señal al campo vibracional diciendo, estamos listos. Y es ahí cuando el universo escucha. La manifestación comienza en el instante en que dejas de hablar de lo que quieres y empiezas a vivir como quien ya habita lo que pidió. No es teatro, no es ilusión, es coherencia vibracional, porque no es tu discurso lo que crea, es lo que tu cuerpo reconoce como verdad ahora. Ese es el puente, el más sutil, el más silencioso, pero también el más poderoso. Cuando el alma quiere cambiar, pero el ego necesita fechas especiales para permitirlo. Existe un movimiento muy sutil que pocos perciben. El alma pide transformación todos los días, pero el ego, precavido, resiste. Negocia con el tiempo, busca certezas. Prefiere esperar una señal, una fecha simbólica, un momento externo que justifique lo que ya está listo para suceder por dentro. El 27 de junio se convierte entonces en alivio para esa resistencia, una excusa elegante para, al fin, cambiar. Pero el campo cuántico no reconoce fechas, no opera con calendario, responde a decisiones vibracionales. Y una decisión no necesita una fecha para nacer, necesita coraje para sostenerse en el ahora. ¿Cuántas veces sentiste que querías empezar algo nuevo? Una práctica, una elección, un nuevo ritmo, pero lo pospusiste para el lunes, para el próximo mes, para después del cumpleaños, para después del 27. Y así, lo nuevo se va aplazando por un tiempo que no existe, porque en el fondo lo que esperabas no era una fecha, era un permiso. Por eso, para muchos, el 27 de junio se vuelve un hito, no porque el universo haya cambiado, sino porque ese día algo dentro cambió de actitud. Un
un hombre compartió que eligió comenzar a meditar diariamente desde el 27 de junio. Era mi fecha de renacimiento, escribió. Pero lo que renació no fue el tiempo, fue el compromiso emocional, la disposición a sostener lo que antes era solo deseo. La espiritualidad práctica nos invita a reconocer que esperar el momento adecuado muchas veces es solo procrastinación disfrazada de fe. Un aplazamiento delicado, envuelto en esperanza, pero aún así, un aplazamiento. Y cuando el alma quiere cambiar, no hay día en el calendario que detenga ese impulso. Pero cuando el ego está al mando, incluso las fechas sagradas se convierten en excusa para esperar un poco más. Si hoy sientes que el 27 de junio puede ser ese punto de inflexión, míralo con cariño, pero también con presencia. No por la magia de la fecha, sino por la fuerza que revela en tu interior. Porque el llamado no viene del reloj, viene de tu decisión energética de finalmente decir sí a lo que lleva tiempo pidiendo paso. La desincronización emocional, el verdadero motivo por el que no manifiestas aunque creas estar listo. Hay momentos en los que sientes que estás preparado, piensas con convicción, afirmas con intención, escribes, visualizas, rezas, deseas, y aún así nada cambia, nada se manifiesta. Es como si hubiera un retraso invisible entre tu intención y lo que la realidad te devuelve. Y tal vez, en ese intervalo, se encuentre la clave oculta, la desincronización emocional. ¿Qué significa esto? Significa que puedes estar diciendo sí con la mente, pero aún sosteniendo un no con el cuerpo. Puedes estar verbalizando confianza, pero seguir vibrando miedo. Puedes estar afirmando libertad, pero con el sistema nervioso anclado en la memoria de la escasez. La manifestación verdadera no responde a lo que dices querer, responde a lo que tu cuerpo cree posible ahora. Y ahí es donde muchas semillas espirituales no germinan, porque la tierra interior aún no está fértil. Todavía sostiene la duda, la prisa, la comparación, la ansiedad de quien pide, pero no se siente digno de recibir. Son los gestos sutiles, las microexpresiones, los pequeños impulsos emocionales los que el campo cuántico escucha como tu verdad vibracional. Y aunque tu mente haya aprendido a decir «yo merezco», tu cuerpo puede seguir diciendo «no puedo». Es en ese desencuentro donde la realidad queda suspendida, esperando coherencia para poder manifestarse. Bruce Lipton nos recuerda que toda emoción no resuelta sigue emitiendo señales biológicas, influyendo en cómo nuestras células reaccionan y se adaptan. Es decir, incluso la intención más pura puede verse bloqueada por una vibración interior desalineada. No por falta de fe, sino por un exceso de tensión emocional acumulada a lo largo del tiempo. Por eso, la fórmula no es solo intención, es intención más creencia. Es creencia más permiso. Y el permiso no se declara, se siente, se muestra en los momentos de silencio, en la forma en que respiras, en cómo gestionas los retrasos, los no, los vacíos. Hay que recordar que la fe impaciente no es fe, es resistencia sofisticada. Es el ego intentando controlar lo invisible disfrazado de espiritualidad. Pero el campo siente cuando hay urgencia, y la urgencia cierra puertas que la rendición abriría con suavidad. Cuando alineas pensamiento, emoción y cuerpo, no solo con palabras, sino con presencia, algo se encaja, algo se desbloquea, y entonces lo que antes parecía lejano comienza a acercarse, no por esfuerzo, sino por congruencia. La diferencia entre creer en la fecha y anclar el estado. Existe una distancia sutil, pero decisiva, entre creer en una fecha especial y vivir en el estado vibracional que esa fecha simboliza. Muchas personas depositan expectativas en días señalados, esperando que el calendario les entregue lo que su cuerpo aún no está dispuesto a sostener. Pero el universo no obedece al tiempo humano, responde a la coherencia vibracional. Y la coherencia no tiene reloj, tiene frecuencia. El mito de las fechas mágicas se forma cuando proyectamos sobre un día el peso del cambio que aún no hemos podido sostener por dentro. Pero el 27 de junio, por más simbólico que sea, no transforma nada por sí mismo.
Puede ser una invitación, una contraseña, un código vibracional, pero solo funcionará si lo activa alguien dispuesto a pulsar la energía correcta. El número por sí solo no hace nada. Lo que lo activa es la vibración con la que lo encuentras, la intención con la que lo atraviesas, la disposición con la que sueltas lo viejo y permites lo nuevo. Esperar un momento especial es fácil. Lo difícil es anclar el estado necesario para volverlo real. Porque anclar es más que desear, es habitar, es respirar diferente, es caminar con otra postura, es elegir palabras con más presencia, es hacer de lo cotidiano una extensión de lo que ya se siente verdadero, incluso si aún no es visible. La manifestación no responde al calendario, responde al campo. Y el campo no pregunta ¿qué día es hoy? Pregunta ¿qué frecuencia estás emitiendo? Por eso la espera constante es peligrosa, porque esperar demasiado muchas veces es postergar demasiado. La manifestación no sucede porque esperaste mucho, sucede porque en algún momento dejaste de esperar y empezaste a vivir como si ya no hubiera nada más que esperar. Y ese es el secreto. No se puede forzar la cosecha, pero sí se puede ser tierra fértil todos los días, incluido el 27. Así que, a lo largo de este día simbólico, lo que importa no es la cuenta atrás, sino la presencia constante. Los pequeños gestos, el café tomado con gratitud, el silencio que acoge nuevas decisiones, la respiración que ancla el ahora. Porque es en esos detalles casi invisibles donde el universo susurra. La hora ha llegado, no en el tiempo cronológico, sino en el tiempo interno de quien ya se ha alineado. La autoimagen como vector de manifestación. ¿Quién crees que eres el día 27? El universo no responde a lo que deseas, responde a lo que crees que eres. Esa es una de las verdades más silenciosas, pero también más transformadoras de la manifestación. Y comienza con una pregunta íntima, casi desconcertante. ¿Quién crees que está siendo hoy? Muchas personas desean una nueva realidad, pero siguen sosteniendo la misma identidad vibracional de siempre. Siguen viéndose como alguien que intenta, que espera, que desea. Pero el campo cuántico no reconoce intenciones futuras. Reconoce firmas vibracionales presentes. Responde al ser, no al querer. Existe un principio llamado efecto Galatea. Afirma que la forma en que te percibes determina no solo tus acciones, sino también los límites que aceptas inconscientemente como posibles. Es decir, no basta con afirmar «yo merezco». Hay que reconfigurar la forma en que te identificas, porque tu realidad no manifiesta lo que sueñas, manifiesta lo que crees que puedes sostener sin colapsar emocionalmente. Esa es la trampa más sutil. Quieres abundancia, pero aún te ves como alguien que tiene que luchar mucho para recibir. Quieres paz, pero aún te percibes como alguien que vive en constante alerta. Quieres amor, pero todavía te sientes indigno de ser elegido. Y así, sin darte cuenta, tu imagen interna sabotea la nueva realidad que tanto anhelas. Por eso manifestar es, ante todo, reescribirse. Elegir un nuevo papel vibracional, un nuevo lugar desde el cual vivir, un nuevo tono de voz interna. Y eso no empieza con grandes gestos. Empieza con microacciones diarias, con pequeñas elecciones que, repetidas, crean un nuevo campo. Puedes aplicar esto en 3 pasos simples. Primero, reescribe tu autoimagen, no como una promesa, sino como una declaración presente. Soy alguien que vive en paz, incluso cuando no todo está resuelto. Luego, practica microacciones de congruencia, pequeños hábitos, actitudes y expresiones que ya reflejan esa nueva identidad. Y por último, observa cómo la realidad empieza a ajustarse, no como magia, sino como coherencia. Tu lenguaje emocional importa, las palabras que piensas en silencio, las frases que repites cuando nadie escucha. Todo eso envía una firma vibracional al campo. Y el campo, como un espejo amoroso y preciso, solo refleja lo que emites. Tu futuro no se manifiesta más adelante, se ancla ahora, en cómo sientes tu cuerpo al escuchar este mensaje,
en cómo respiras cuando cierras los ojos e imaginas lo que deseas, en el gesto simple de aceptar ahora que ya estás listo para vivir lo que antes parecía lejano. La manifestación no comienza el 27 de junio, comienza en el instante en que decides vivir lo que antes solo deseabas. No es el calendario el que despierta el milagro, es tu estado interno de coherencia, presencia y permiso. La fecha puede ser simbólica, puede ser un marcador energético, pero el verdadero punto de inflexión ocurre en el momento exacto en que te autorizas a ser quien siempre fuiste, sin más aplazamientos. Según el Dr. Bruce Lipton, el entorno solo activa una nueva realidad cuando el observador está emocionalmente coherente con ella, lo que significa que no es el día lo que te cambia, eres tú quien cambia el día. Cuando tu percepción se alinea con la frecuencia del bienestar, de la posibilidad, de la confianza, el entorno se transforma en un campo fértil para la manifestación. Joe Dispenza lo complementa. La emoción sentida con presencia es la señal que comunica al campo cuántico que ya es. Cuando sientes gratitud sin tener nada que probar, cuando vibras en paz antes de ver respuestas, cuando descansas en la certeza silenciosa en vez de la ansiedad ruidosa, el campo escucha y responde. No porque hayas pedido correctamente, sino porque te has vuelto coherente. El 27 de junio es simbólico, pero puede volverse poderoso si actúas como quien ya está viviendo aquello que ha pedido. Puede ser un día más, pero también puede ser el día, el momento en que tu energía deja de esperar y empieza a ser, el momento en que tu cuerpo deja de retener y comienza a expandirse, el momento en que tu fe deja de dudar y empieza a recordar. La fecha no es un portal que se abre para ti, eres tú quien necesita cruzar el umbral que ella refleja. Es un espejo vibracional, una invitación a un salto interior, un susurro que dice, estás listo, pero necesitas caminar con los pies de la presencia, no de la expectativa. Si hoy fuera el inicio de tu nueva realidad, ¿cómo te moverías ahora? ¿Qué palabras elegirías? ¿Qué respiración sostendrías? ¿Qué decisión tomarías? Porque tal vez el universo no te esté pidiendo pruebas de esfuerzo. Tal vez solo esté esperando que dejes de resistirte y permitas que tu nueva realidad te encuentre, no como promesa, sino como reflejo de quien ya te has convertido.